Amigos suscriptores, saludo cordial. Una nueva entrega en mi empresa con Jaime Cardona. Hoy de Plácemes. Estamos con un personaje muy reconocido en el país, pero con un personaje que más que personaje es mucho lo que nos va a enseñar y lo que le tiene que decir a ustedes jóvenes, lo que es emprender, lo que es tener constancia. Estoy con Santiago Escobar, más conocido como el Sachi. Santiago, gracias por recibirnos, hermano, y de verdad que para mí es un placer tenerte en el canal. Jaime, el placer es mío, de verdad que es un gusto poder estar acá en el canal con vos y con toda la gente que nos está escuchando y nos está observando, porque creo que una de las labores de uno como ser humano es poder transmitirle a la gente lo que uno ha hecho en la vida, y me parece que es una linda oportunidad, y te agradezco por haber pensado en el nombre mío. No, pero por favor, usted sabe que la amistad es grande y el cariño es mutuo, Santi. ¿Dónde naciste? Yo nací en Medellín el 13 de enero de 1964, en el barrio Calasanz. 1964. Usted es mayor que yo por un mesecito, yo soy 28 de marzo. Es la misma generación, no hay muchas diferencias. Pero la vida cambia en aspectos distintos para el uno y para el otro. Total, yo creo que la vida es un cambio constante. Al final uno es el acumulado de todas las experiencias que ha tenido en sus diferentes actividades. Y en ese orden de ideas, pues hemos tenido alegrías, tristezas, fracasos, pero lo más lindo de todo es uno llegar a esta ciudad, porque me ha tocado trabajar en 5 países, y encontrarse uno con gente que hace 20, 30 años no se veía, y sabe uno que hay un cariño muy especial. Entonces yo me quedo con la parte humana siempre de la gente. ¿Estudios? ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en el Colegio Calasanz, ahí me formé en la parte académica, en la parte personal también. Fue un colegio el cual agradezco mucho. Después comencé a estudiar mercadotecnia en la Escuela Superior de Mercadeo. No terminé la carrera de mercadeo porque a la par comencé mi carrera profesional de futbolista, y recuerdo, no quiero dar el nombre de un técnico, yo iba a las clases a las 6 de la mañana y a las 8:30 de la mañana entrenamiento. Y un técnico me dijo un día: ya no te doy permiso para ir a exámenes, o te dedicas al fútbol o al estudio. Me dio muy duro porque yo quería compaginar las dos cosas, el estudio y la carrera del fútbol. Al final me decidí por el fútbol, no me arrepiento, porque todo lo que hoy soy se lo debo a esa carrera deportiva. ¿Qué edad tenías en esa época, Santiago? 19 años. O sea, empezaste en el fútbol a los 19 años, amateur. No, yo mi primer contrato con Atlético Nacional lo hice a los 16 años. 16 años ya era jugador, entrenaba con el equipo profesional, el Kinder de Subeldía, y los fines de semana jugaba con la selección Antioquia el año 1980. El Kinder, me acuerdo mucho de ese Kinder, ¿no? Eso marcó un hito y un cambio muy grande en el fútbol colombiano. Yo creo que ahí, desde la llegada de Juan Osvaldo Subeldía, son de esos personajes que uno no puede olvidar. Y yo saqué siendo muy joven, era muy inquieto, y sacaba mucha información de cada entrenador, porque respetaba mucho esa autoridad de esos entrenadores. Y Osvaldo Juan Subeldía fue un referente para todos los jóvenes de Atlético Nacional. Yo convivir en esa etapa con Pedro Sarmiento, Hernán Darío Herrera, Jorge Peláez, Norberto Pelufo, el Chumi Castañeda, jugadores de una gran condición, que uno los veía por allá como estrellas, y compartir con ellos durante un par de años para mí fue una de las experiencias más enriquecedoras. Y después el aporte que nos dejó Subeldía. Él nos decía que éramos privilegiados, que aprovecháramos la profesión, que había gente que se levantaba a las 5 de la mañana a tomar un bus y regresaba a su casa a las 6 de la tarde en trabajos donde tenían mayor dificultad y eran de mucho sacrificio, porque en el día no veían sus familias, porque llevaban su comida al trabajo,
y que nosotros íbamos a hoteles 5 estrellas, nosotros teníamos el reconocimiento de la gente, nosotros teníamos buenos contratos. Confort. Entonces desde muy chico yo aprendí a valorar, a que no me regalaran nada, a que nos ganáramos las cosas con méritos, a que no nos frustráramos ante la primera dificultad. Y yo creo que parte de esto que estoy hablando acá, ojalá le sirva a las nuevas generaciones, que se frustran con su primer traspiés, con su primera derrota. Entonces yo creo que en la vida uno tiene que luchar, claudicar, y yo he tenido dificultades. En el deporte se aprende mucho de los triunfos, pero también de las derrotas. En la vida familiar, he tenido pérdidas familiares, he tenido enfermedades, y de cada situación negativa yo saco lo positivo. Familia, porque ahí hay un tema muy importante y el país y el mundo recuerda eso. Tu núcleo familiar. Yo estoy casado, mi esposa... Pero vámonos antes. Papá, mamá, hermanos. Bueno, papá, mamá, mi papá Darío murió de una enfermedad pulmonar, EPOC. Mi madre murió a los 52 años, cuando yo tenía 20, 21 años, una leucemia. Se murieron, pues mi madre muy joven, mi padre murió a los 77 años, 5 hijos, 4 hombres y una mujer. Hoy quedamos 3 hijos, queda mi hermano José Darío el mayor, la única mujer María y mi persona, y murieron Andrés y Juan Fernando. No podemos dejar en alto recordar el vivir, Santiago. Sí. Sí, y tú que más que nada lo sabes. El país sufrió una muerte que nos marcó futbolísticamente, no tanto futbolística, sino socialmente, porque hubo una división y un punto de quiebra entre lo que era lo bueno y lo malo. Fue la pérdida de Andrés Escobar. ¿Qué marcó eso en tu vida? La relación que yo tenía con Andrés, y que sigo teniendo, porque es que yo no me he podido desprender de él y me ha sido muy difícil perdonar. Sé que me he hecho mucho daño y todavía lo pienso, y sé que mucha gente me dice, pregúntese para qué pasó eso, para algo bueno, no el por qué. Y no entiendo todavía, después de tanto tiempo, por qué una persona de las cualidades humanas de él se nos fue tan rápido. Entonces aprendí a valorar la vida, aprendí a que estando en familia es mucho más fácil, y nosotros hemos sido una familia demasiado unida. Hoy ya no quedamos tantos, no están nuestros padres, quedamos 3 hermanos. Yo dije, pierdo un hermano más y me queda prácticamente un hermano de 5 hijos que éramos, y no tener a los padres. Entonces yo creo que al final lo que me quedó fue el saber que en la vida todos vamos para el mismo lugar, que por más fama, más dinero y más cargo que tengas, no eres más que nadie, y que uno tiene que aprender a respetar a todas las personas por igual, en cualquier actividad de la vida, en cualquier profesión. Y de Andrés aprendí la humildad, el ser humano, el ser auténtico, el ser una persona de la gente. Eso uno no lo puede dejar nunca de lado. ¿Qué frase? Es muy importante, porque yo siempre traigo en mis entrevistas como esa huella. ¿Qué huella? Esa frase que vos digas que te levantas todos los días y decís, esto es lo que yo le transmito a mis jugadores, esto es lo que yo le trato de transmitir a las nuevas generaciones. Cuando Andrés se levantaba y te saludaba, o te hermano, ¿él te debe tener alguna frase que te haya marcado? Sí, y hace 2 años me invitaron a hacer una conferencia, y yo comencé la conferencia con una frase que nos identificara, donde hoy recuerdo a Andrés, y mi mayor riqueza, el patrimonio moral. Mi mayor riqueza es lo que yo a mis jugadores les quiero transmitir todos los días, y a mis hijos, y a estas nuevas generaciones, porque no podemos ser una generación facilista donde pensemos que todos nos lo merecemos, ¿no? Nosotros
Vimos a nuestros padres sacar familias de 4 o 5 hijos adelante sin haber tenido un título universitario, y cómo le tocó a nuestros padres sacar adelante a nuestros hijos. Hoy nuestros hijos tienen otras condiciones, otras oportunidades, pero esas oportunidades no las tiene la mayor parte si hablamos de nuestro país, los jóvenes colombianos. En todos los sectores de nuestra región, la mayor dificultad que yo encuentro es que si no le damos educación y oportunidad a nuestros jóvenes, no vamos a tener un país que siga progresando y que siga evolucionando. Entonces, yo me quedo con esa frase y la quiero repetir acá: mi mayor riqueza, el patrimonio moral. Toda sociedad camina quizás con líderes, ¿cierto? Son los líderes los que se encargan de mostrarnos el camino y el horizonte. Hoy en día estamos en un país tan polarizado y estamos a puertas de unas elecciones presidenciales. ¿Qué pedirle a ese nuevo mandatario que llegue allá, desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista social? Desde el punto de vista social, que sepa tocar la tecla, y tocar la tecla es entrar en el corazón de todos los colombianos. Y después, yo creo que hay cosas muy básicas que la gente se merece tener, que es la educación, que es la oportunidad de tener un trabajo digno, una salud donde tengamos equidad en el tema de la salud. No puede ser que porque no tenés una póliza llegas a un hospital muriéndote y una madre de familia ya con el hijo en los brazos y no se lo puedan atender porque no tenés una póliza de salud, cosas como es. Pero yo creo que en la medida que tengamos un país con mayor oportunidad y que los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar y elegir ese lugar donde ellos sean felices, es el deporte, porque yo soy un hombre del deporte desde los 16 años, te lo decía ahora, me hice jugador profesional y ya llevo en esta actividad más de 40 años, entonces el deporte es un vehículo de transformación social y a mí me ayudó mucho. Yo fui jugador de fútbol, me retiro como futbolista, me seguí preparando para ser entrenador de fútbol, sigo vinculado al deporte, entonces vi oportunidades de preparación y de seguir teniendo un futuro estando en el fútbol, lo realicé, y eso es lo que necesita la gente, oportunidades, porque en la medida que los gobernantes nos brinden eso y se termine la corrupción y que los impuestos vayan al lugar que tienen que ir, los impuestos tienen que ir a que tengamos mejores vías, mejores carreteras, que tengamos mejores hospitales para que la gente tenga salud. Si hablamos del deporte, escenarios deportivos para que la gente tenga calidad de vida, y si eligen una carrera profesional a través del deporte, porque hay mucho campo de acción, bienvenido sea. Cosas como esas que son demasiado simples y fáciles de ejecutar. Eso te iba a decir, que sí, es que no son tan complejas. No son complejas, simplemente es la actitud, es la disposición, es el deseo de hacer las cosas bien y tener transparencia y honestidad, porque es que si los dineros no van donde tienen que ir, se desvían, y ya hoy es, si yo... Acabar con la corrupción. Que es el mayor problema, entonces... Eso es lo que no nos deja crecer como nación. Entonces, si no hay comisión, si no hay intereses, si no hay ayudas, entonces usted no puede trabajar acá. Entonces, eso lo tenemos que acabar en nuestro país, porque de verdad nos ha hecho mucho daño. Y somos un país tan bueno, donde hay tanta gente tan buena y tan capaz en todas las profesiones, que simplemente que los buenos salgamos al frente a decir, bueno, colaboremos todos para que tengamos una mejor Colombia, porque con todas las dificultades que ha tenido nuestro país, narcotráfico, parapolítica, ese proceso del 8000, tantas cosas y tantas crisis que ha habido en nuestro país, y tenemos una economía que supuestamente hoy está estable y que en 2 años de pandemia, tuvimos un crecimiento, cosa que uno no entendería. Hagamos un recorderis de lo que te ha dejado el fútbol. ¿Qué triunfos te ha dejado el fútbol?
La gente piensa que el triunfo es la medalla que me colgué, el trofeo que puedo mostrar, los títulos, y yo creo que detrás de eso está la sensibilidad, está la parte humana, el dejar amigos, el dejar huella, el que yo termine un proyecto deportivo con un equipo de fútbol y me despida de un jugador y que ese jugador te diga, ¿sabe qué, profe? Usted me ayudó a ser una mejor persona. Y como futbolista me hizo mejor, me potenció, me hizo ver el fútbol, comprender el fútbol de otra manera, porque muchos dicen el fútbol ya está inventado, y no, el fútbol hay que estudiarlo, evoluciona día a día, evoluciona y comprenderlo. Y por ejemplo, en el caso del fútbol, la evolución del portero, el portero evolucionó como un jugador más de campo, el defensa central evolucionó en su condición técnica, el mediocentro o volante de marca hoy tiene que ser un jugador más técnico, los laterales que antes jugaban en la banda por toda la raya, hoy un lateral tiene que saber jugar por los pasillos, cosas como esa. Entonces el fútbol evolucionó, la vida evolucionó, y entonces ¿qué me ha dejado el fútbol a mí? La satisfacción de hacer mejores personas en todos los equipos donde he estado, y que ese futbolista al final de esa temporada te agradezca esas dos situaciones que te acabo de mencionar. Y títulos, ¿qué te has ganado con el fútbol? Referente a logros. Sí, o sea, he sido campeón con Nacional. Sí. Bueno, más importante para mí lo otro. Muchos dicen, si no sos campeón no servís. Bueno, igual a esto que te acabé de mencionar, menciono 2 títulos con Atlético Nacional como entrenador, un título como asistente técnico del profesor Luis Fernando Suárez en el año 99. Tuve un subtítulo con Independiente Medellín, esa final con América, un título en Venezuela con Estudiantes de Mérida en el año 2002, en Bolivia la Copa Aerosur, un torneo de verano importante en ese país, Copa Aerosur, campeón con el Bolívar de La Paz, y con Atlético Nacional un lindo torneo de verano que no se me olvida en Santa Fe, Argentina, que fue el primer título que se realizó en esa ciudad, en Santa Fe. Eso como título. Y como jugador, decir que en Atlético Nacional fui campeón estando en esa nómina del Kinder de Subeldía en el año 80, lo que acabo de mencionar, como asistente técnico, campeón con Suárez y las 2 estrellas. ¿Y qué posición jugabas en Nacional, Santiago? Nacional jugaba como número 8, pero de las cosas más lindas para mí, haber sido campeón en esos 3 lugares, desde jugador, asistente técnico y como entrenador. ¿Qué es un número 8, hermano? Que es que mucha gente no sabe. Vos y yo sabemos que es un número 8, pero mucha gente no sabe que es un número 8. Gracias por la pregunta. En la época de nosotros hablábamos del número 8, el 5, el 8 y el 10. Hoy se habla de volantes interiores que juegan en los pasillos, porque los carriles son esas franjas laterales y hay una diferencia en ese concepto. Entonces, volante mixto, esos volantes que jugaban en las 2 áreas, volante número 8, pero hoy la terminología del fútbol cambió mucho y hoy se le llama más un volante interior. Carrileros, y cuando hablamos de carrileros y hablamos de centrales y hablamos de nueva terminología futbolística, hoy en día, ¿qué puedes sacar como conclusión del fútbol moderno y el fútbol cuando empezaste a jugar? Y no tácticamente, sino mentalmente, porque es que estos programas me los ven muchos jóvenes en el mundo, y entonces lo rico es mostrarle a esos jóvenes a qué se enfrentan hoy en día futbolísticamente hablando. Hoy hay una competencia por la comprensión del juego. Yo creo que hoy hay más información que los entrenadores le podemos brindar a los jugadores, porque yo estuve del otro lado y cuando fui jugador muchas veces me pasó entrar a una cancha y reunirnos los jugadores, ¿cómo vamos a resolver la situación? En la época que yo jugaba, por ejemplo, no se hablaba mucho de ese fútbol de posición, de fijar, de los extremos fijar a los laterales del equipo contrario, de jugar en alturas diferentes, de hacer esos demarques de esos apoyos de progresión o apoyos de seguridad, una terminología muy interesante. El tema, por ejemplo, de los laterales antes jugaban de tiro de esquina a tiro de esquina, y hoy
Para mí es Hoy fascinante. se recorren toda la cancha. Hoy para mí de es- ida y vuelta, como dicen ustedes. Total, pero juegan en los carriles laterales, los dos laterales del Liverpool, el lateral izquierdo del City, la manera como comprenden el juego y juegan por carriles centrales y el extremo se queda en la banda. Y si el extremo juega por carril central, el lateral está en la banda, en esos pasillos laterales. Entonces, en ese sentido, me parece que cambió mucho el fútbol. Hablar de fútbol moderno, de pronto muchos dicen, hay términos que hoy se utilizan y que hace 30, 40 años era lo mismo, era lo mismo. El tema es que los entrenadores le demos un poquito más de información a los jugadores y no llegar al intermedio a gritar, a tirar la puerta y a decir que falta actitud. Y cuando pasaron 5 o 7 minutos y ya tenés que entrar al segundo tiempo, ¿qué información le diste al jugador sobre el juego, sobre la comprensión del juego? Entonces, decirle a un jugador, párese en intervalos entre el central o lateral del equipo contrario, sea paciente, que sus compañeros de atrás le van a llevar la pelota, no venga a zonas donde no tiene que venir, no le quite el balón al volante central, usted como número 8 o 10, no vaya donde el central a quitarle el balón, no necesitamos tanta gente para sacar la pelota. Y acá yo te estoy hablando de conceptos del juego, de lo que puede pasar en un partido. Entonces, en ese orden de idea, para los jóvenes, el fútbol hay que estudiarlo, así como se estudia la medicina, evoluciona la medicina, la tecnología, la ingeniería, en todos los campos hoy necesitamos del computador, de la tablet, de todo. Todo evolucionó. Me corriges. Anteriormente, yo que viajé mucho con el fútbol, tú lo sabes, yo viajé muchos años con el fútbol. El jugador se entretenía mucho con las cartas, con los dados, con el dominó, en fin, no había. Hoy en día está el internet. Es aconsejable a estos nuevos chicos de hoy en día, si quieren ser futbolistas, que tengan su celular y que estén pegados de internet, de redes sociales, por ejemplo. Soy de los que pienso que es inevitable decirle a estos jóvenes de hoy en día, fuera celular, fuera computador, fuera tablet, es el tiempo, es medir, es ser equilibrado en todo. Si yo tengo un partido de alta competencia un domingo a las 4 de la tarde, yo no puedo estar el sábado en la noche hasta las 2, 3, 4 de la mañana jugando PlayStation, jugando FIFA, haciendo apuestas por internet, pegado al computador, chateando, porque está comprobado científicamente que los niveles de concentración por el uso de tanta tecnología se pierden un 20%, y vas a jugar una final ese domingo a las 4 de la tarde. Entonces, si yo soy un deportista de alta competencia, mi última cena la hago a las 8 de la noche, 11 de la noche duermo mis 8 horas, vos te levantás descansado para ir a una competencia de alto nivel, desayunás lo que el nutricionista, la nutricionista en el equipo te ordena, almorzás 11:30, 12 del día, 4 horas de digestión, y llegas a la competencia como un verdadero deportista de alta competencia, donde el sueño, la nutrición, el descanso y la preparación mental, que ocupes unas horas a leer, a escribir, a hablar con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, y llegas bien a la competencia. Pero si te metiste 8 o 10 horas de tecnología el día anterior, tu rendimiento no va a ser el mismo. Ahora que hablas de esposa, estás casado, ¿cierto? Sí, estoy casado. ¿Tenés hijos? Tengo 2 hijos, estoy casado con Juliana Curi, ella es de Cali. Mis hijos, Martín, el mayor, va a cumplir 18 años, comienza universidad ahora acá en la ciudad de Medellín en el mes de julio, y a Antonio le faltan 3 años, estudia en el colegio Montessori, es el menor, y bueno, esa es la conformación de mi familia. Hay que contarle a la audiencia de que también, aparte del fútbol, has tenido o tenés experiencias comerciales en otros ámbitos. ¿Cuáles son esas, Santiago? Cuando yo jugaba fútbol profesional, fui muy ordenado y aprendí mucho de la cultura del ahorro, porque tuve un hermano que trabajaba con seguros y siempre me decía, se gana 10 pesos en el fútbol,
gástese 5 y 5 acostúmbrese a ahorrarlo. 5, cómprese unos tenis, cómprese un jean. Era joven, 17, 18, 19 años, y los 10 pesos que me ganaba no me los gastaba. Entonces me acostumbré a la cultura del ahorro. Después, en los meses de diciembre, recuerdo que hacíamos globos y los vendíamos. Vendía tarjetas de Navidad, mandaban una bicicleta por todo Medellín, vendí tarjetas de Navidad. Después, Juegos Centroamericanos del año 78, mi hermano puso una caseta ahí detrás de la tribuna de preferencia, una caseta donde vendíamos hamburguesas, sándwiches, de todo. Y me gustó mucho como el campo de los negocios, el interactuar con la gente, las relaciones, todo eso. Cuando empecé a jugar fútbol profesional, iba mucho al bodegón de la Frontera, donde Rafael del Corral, el dueño del bodegón de la Frontera, el dueño del bodegón de la Frontera en el Mall Verona, y un día le dije, vendeme uno de esos dos negocios. Mientras yo jugaba fútbol, quería tener un negocio a la par y no depender solamente del fútbol. Yo decía, el fútbol, se termina la actividad de fútbol y después, ¿qué voy a hacer? Y fueron muchos años hasta que llegó el 2011 y ahí compré el bodegón del Verona, pero él no me lo vendió con el nombre y yo utilicé el nombre de Sachi para colocarle el bodegón de Sachi. Le pedí permiso a él, me dijo, hicimos la negociación y me permitió aprovechar mi nombre. Entonces coloqué el bodegón de Sachi, un negocio de charcutería donde van los amigos, te puedes picar una tabla de queso, jamones, tomarte un vino, comerte un sándwich, ver los partidos de fútbol, y fue un lugar que de verdad siempre quise tener. Puse el de la Frontera, en el Verona, perdón, el de Sachi, después en Del Este y uno en Terracina Plaza. ¿Qué te deja eso? El fútbol ya tenemos claro qué te ha dejado. ¿Qué te deja la parte comercial? La parte comercial, ese contacto cercano con la gente, porque no es tener el negocio. Me ha tocado irme a otro país y no estar al frente del negocio, pero cuando estuve en el negocio, yo limpiaba, recogía, a la par de los meseros les decía, terminamos un servicio, la gente se para, no puede estar un plato 2-3 minutos donde la gente ya comió, queda la basura, quedan los residuos, queda todo eso, y que ustedes se demoren y vean el plato y no lo recojan. Entonces yo también hacía eso, ayudaba a limpiar la mesa, recogía una servilleta, un papel en el piso, llevaba los trastes a la cocina. Cuando el negocio estaba lleno, trataba de atender a ese cliente que quería una mesa, compartir con 4 o 5 personas, ver un partido. Y yo creo que es eso, es estrechar relaciones, relaciones y brindarle un servicio a la gente, porque la diferencia está en esa calidad, en esa calidez humana, en ese contacto con la gente. Al principio yo estaba en el negocio y la gente me decía, ven y sentate acá en la mesa. Me sentaba en esa mesa 5 o 10 minutos, después me iba para otra y para otra. El compartir, no es solamente qué es lo que sumamos, qué es lo que vendemos, cuáles son las utilidades que me va a dejar el negocio, no. Me parece que ese contacto con la gente y el conocer a esa persona que va al negocio, para mí eso es fundamental. No es un misterio que el deporte no es una profesión de muchos años, y dependiendo del deporte que practiques, ¿cierto? Hay unos que puedes tener mucha más trascendencia a nivel de tiempo, pero todos nuestros deportistas hoy en día deben de pensar, aparte de que es obligación estudiar, deben de pensar combinar el deporte con una actividad comercial. El deporte, sin desconcentrarse lógicamente de su actividad deportiva. Sí, porque yo creo que está el deporte, tu profesión que elegiste, prepararte para cuando te vas a retirar, porque es que no puedes esperar que te llegue el retiro a los 35, 38, 40 años. El retiro te puede llegar por una lesión, y si no te preparaste y no pensaste en que eso es bueno, en que eso sos útil, dónde te ves feliz, entonces es a los jóvenes decirle que uno puede tener dentro de esa misma actividad
profesional otras actividades. Hoy tenemos un ejemplo, Piqué juega en el Barcelona y es un gran empresario, por poner un ejemplo. El mismo Juan Pablo Ángel, el mismo Iván Ramiro Córdoba. Entonces, hoy los jugadores tienen mucho tiempo. En la época de nosotros entrenábamos a mañana, tarde y noche. Hoy es una sesión en la mañana y no puedes entrenar en la tarde porque el GPS te arroja una información donde te dice, ojo profe con las intensidades. Ya hoy cumplimos con un objetivo de unas intensidades y no se puede hacer una doble jornada. Entonces cuidas al deportista, le das libre en la tarde y al otro día nuevamente tenés que estar pendiente de cómo son tus cargas de trabajo. Sí. Hemos evolucionado culturalmente en esa seriedad para manejar esas proyecciones y esas cargas, porque es que anteriormente a ustedes los técnicos les tocaba era aparecerse de repente en la casa del jugador, hey, si estaba aquí. Sí. Hoy en día no, hoy en día la tecnología los tiene claro. Hoy los jugadores les entrega un test todos los días para que lo llenen y se les preguntas como esta, cómo durmió, cómo soportó la fatiga del día anterior, el entrenamiento de 1 a 10, una cosa subjetiva, porque lo objetivo es el GPS, tengo mi preparador físico, cada jugador se coloca el aparato, cuántos kilómetros corrió hoy, en qué intensidades, cuál fue su VO2 máximo, cuáles fueron sus distancias largas, cortas, todo lo que arroja un GPS, pero lo subjetivo es preguntarte, ¿dormiste bien? De 1 a 10, ¿cuánto fue tu sueño? ¿Estás fatigado para el entrenamiento de hoy? De 1 a 10, ¿cuánto? Entonces con esa información llegas al entrenamiento y de acuerdo a eso cada jugador se le maneja una carga diferente. Y nosotros como entrenadores le tenemos que hacer caso a lo científico, que son estos datos que nos arroja un GPS. En la época que nosotros jugábamos no existían las cargas de trabajo y el entrenador llegaba 2-3 horas para perseguir el lechero. Exactamente. Corre detrás del lechero que mío, llegó la leche. Así era. Entonces, para concluir, a los jóvenes que empiezan a jugar fútbol, hay que pensar en otra actividad. Después del fútbol hay vida. Después del fútbol tenemos que tener un espacio para dedicarnos después, porque ahí prácticamente es que comienza la vida. Yo me retiré a los 30 años de futbolista por una decisión propia, porque yo pude haber seguido jugando fútbol, pero cuando Andrés muere, yo tomo la decisión de retirarme, y ahí dije, me voy a preparar, voy a estudiar, monté mi academia de fútbol, me fui a la Universidad Cooperativa de Colombia a estudiar fútbol, y ahí empecé mi carrera como entrenador. ¿Cuántos empleados tenés hoy en día, Santiago, perdón? En el bodegón. En el bodegón. Yo te cuento, vendí el de la frontera, en Terracina cerré y alquilé el local, y hoy está funcionando solamente el del este, más o menos 8 o 10 empleados. ¿Te vas a jubilar? ¿Estás pagando pensión? Sí, desde que jugaba, desde la época que era futbolista, fui muy organizado con el tema pensión. Recuerdo que cuando llegué a los 49 años me pasé de protección a Colpensiones. Entonces me falta un año para cumplir las 1350 semanas, y a los 62 años espero mi jubilación. Jubilación, quiero seguir trabajando, porque uno dice a veces me jubilo y me siento, no, jubilación y con ganas de seguir trabajando como director deportivo, como scouting, como gerente deportivo, en otra actividad más adelante. Todavía quiero seguir siendo entrenador, pero me veo proyectado trabajando con los jóvenes en formación, en asesoría personal. Hay mucho campo de acción detrás del fútbol y hay mucho que podemos hacer por los jóvenes. Hoy está un empresario, hoy está un coaching, hoy está un psicólogo deportivo, hoy está una nutricionista, hoy tenemos una fisiatra, pero a veces no pensamos en la parte humana. Y en la parte humana hay mucho trabajo por hacer con los jóvenes. Brindarles asesoría desde los 16, 17 años de sexualidad. No podemos tener más padres de familia, jugador de fútbol a los 18 años, padre de familia. Llevan la obligación de todos los hermanos. Entonces, que tengan asesoría de sexualidad, de inversión,
de familia, de muchos temas que hay, y creo que ese es un vacío que tiene nuestro fútbol colombiano. De pronto los clubes no se preocupan por formar a los jugadores. Ese era un tema que no quiero dejar pasar por largo, y es los chicos en el colegio, en la primaria, en el bachillerato. Si el ministro del deporte o el mismo presidente te llaman y te invitan, Santiago, venga, ayúdenos con su experiencia, cómo hacer que estas nuevas generaciones, que desde la primaria, llamémoslo kinder, ¿qué nos falta a Colombia para poder que estos jóvenes tengan una mejor formación deportiva? Tan sencillo, valores, una clase de valores, de ética, y empezar por ahí, porque es que hoy la prioridad cambió. El orden de la prioridad de los jóvenes es lo primero es el dinero, y el dinero fácil. Entonces, cuando tenemos valores, aprendemos mucho a valorar, a respetar, a no adelantar los procesos. Entonces, un joven hoy en la calle prefiere estar en un semáforo recogiendo 2, 3 millones de pesos en moneda que irse a trabajar a tu empresa por un salario mínimo. Así es. En Ecuador me pasó una persona que pedía monedas en el semáforo de Complex, en el Poblado, me la encontré en Quito. Y le pregunté, ¿qué está haciendo por acá? Este es un país dolarizado y aquí me va mucho mejor. Y lo que he recogido en la calle ya me da para comprar, estoy ahorrando para comprarme una casa e irme a vivir a Colombia. Cosas como esas pasan. O sea que entonces en el pensum hay que meterle una materia que se llame ética profesional o valores. Total, que le está faltando hoy en día a los colegios, ¿cierto? Exactamente, creo es que eso es lo más importante. Si hoy los jóvenes no respetan a la autoridad, al profesor, al padre de familia, al entrenador de fútbol, a esas personas que son entre comillas autoridad, pero ¿por qué no se respeta? Porque en su hogar hubo ausencia de ese padre de familia, porque ese padre de familia pudo haber sido drogadicto, se separó de la mamá de ese joven, desde que ese joven estaba muy chico, entonces no se acostumbró a ver una figura paternal. Entonces después, ¿a quién va a respetar? Entonces, si los equipos, los clubes, en los colegios nos preocupamos mucho por esa materia, principios, valores, ética, como la quiera llamar, vamos a tener muchachos más formados y que seguramente van a reflexionar un poquito más sobre la vida y sobre su futuro, porque es que ellos hoy se frustran mucho y no ven un futuro halagador. Has tenido la oportunidad de salir del país, o sea, vos debes de tener muy claro qué tiene Colombia, qué le hace falta a Colombia, qué hay en otros países, qué debemos de copiar, pero en contexto general, una mejor Colombia de cara a un futuro a corto plazo, ¿qué nos está faltando, Santiago? En términos contextual. Hay una cosa de la que yo creo que adolecemos. Hoy somos más individualistas y nos cuesta trabajar en función de equipo. Yo creo que en las empresas la gente es tratando de ponerle zancadilla el uno al otro. En la medida que aprendamos a trabajar en equipo, porque yo digo que la vida es de complemento. Yo tengo una habilidad, vos tenés otra. Él tiene una y la cuarta persona tiene otra habilidad. Si juntamos todas esas ideas, todos esos pensamientos, toda esa creatividad que tiene el colombiano, es que el colombiano es bueno para todo. Tenemos grandes odontólogos, tenemos grandes médicos, grandes urólogos, en todas las profesiones la gente se destaca en el mundo. Y en ese orden de ideas me parece que si aprendemos a trabajar en equipo y podemos formar más líderes. Yo creo que hacen falta líderes en las empresas, porque nadie se responsabiliza y todo el mundo es como agachado y esperando sus oportunidades para salir adelante, pero como individuo y solo. Y yo creo que el propósito es poder trabajar entre todos. Y después, ya todos esos problemas que tenemos, hoy tenemos mucha corrupción, hoy tenemos más narcotráfico, hoy tenemos más desempleo, hoy tenemos más pobreza. No puede ser posible que estemos en el siglo XXI y que haya regiones del país que no tengan agua potable, que haya niños que les toque
caminar 3, 4, 5 horas para ir a una escuelita y recibir una clase en unas condiciones inhumanas. Entonces, cosas como esa, yo creo que se pueden solucionar desde ese gobernante que piense en ese empresario que da trabajo, que genera empleo, pero que después, si se juntan los personajes más ricos de este país, entre todos, podemos ayudar a tener un país mucho más equitativo. Igualdad social no va a haber. Muy Para difícil, mí es muy carreta, complejo, es difícil. Igualdad social no, pero un poquito más de equidad sí. Madre sí. Bueno, jugador de fútbol, técnico afuera, manejando quizás uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano. Político no, ¿Qué no te me falta, gusta. Santiago? La selección Colombia, por ejemplo, sería un sueño a cumplir. Sí lo he pensado, una selección. Sea juvenil, sea mayores. Sí, estuve cerca de ir a la selección Bolivia, que me la ofrecieron. Estaba en ese momento con la Universidad Católica. Con la selección venezolana también, hubo contactos. Y yo creo que en algún momento me va a llegar la hora de dirigir una selección, sea acá en nuestro país o en el exterior. Es algo con lo que sueño. Verme en un mundial, yo creo que ese sería el éxtasis ese es el clímax de tu del profesión. fútbol. Sí, total. Lo que pasa es que en el día a día lo disfruto mucho. El levantarme, el planificar una semana de trabajo, el planificar una sesión de entrenamiento, yo ir en el carro y estar pensando, ya llevo planificada mi sesión, cómo me va a salir ese entrenamiento, cuáles son los grupos de trabajo, qué debo hacer yo, qué me hace el asistente, qué me hace el PF, cómo juntamos una sesión de entrenamiento. El día a día es estar con los 5 sentidos bien puestos, adrenalina total, el estar compitiendo cada 8 días. En cambio, selección es más ser un seleccionador y no estás en el día a día en el campo. Esa es la gran diferencia, pero me gustaría experimentarla. ¿Qué fortalece más al ser humano? ¿Ganar o perder? Lo que más me fortalece a mí como ser humano es ver feliz a la gente, porque detrás de lo que nosotros desarrollamos, la gente la sacas en un momento y en un ratico de ese espacio de dificultad, de cuentas por pagar, de problemas económicos, de problemas familiares, brindarle alegría, esa es la mayor satisfacción. Y después, ¿de dónde se aprende más? De la derrota. De la derrota sí aprende mucho. Es importante eso. Porque en la derrota te sentís malo, te sentís inútil, te sentís que no servís, pero cuando pasan los días después de una derrota, te das cuenta que pudiste haber hecho, hacer correctivos para que en una nueva experiencia no te vuelva a pasar. Entonces de la derrota aprendes mucho. Cuando ganás, sos muy bueno, sos el mejor, pero en la actividad de nosotros, en uno, dos, o en una, en dos o en 3 derrotas, se te cae un proyecto que llevas muy bien, porque es que en un equipo grande, 2, 3 partidos que perdés, es crisis. Entonces tenés que estar preparado para la derrota. Sin detalles, porque pues ya es tu vida personal, pero la vida te puso una situación un poco compleja con la salud. ¿Qué enseñanza te dejó esa situación? Ahora, te lo digo porque yo estuve de COVID, casi me voy, y fue una cosa de sorpresa. La vida te puso una situación un poco compleja con tu salud, hoy en día ya lo superaste, pero ¿Qué le puedo decir yo a esta gente que nos ve? No se amilanen con una enfermedad, por ejemplo. Soy muy competitivo y cuando estoy dirigiendo y pierdo un partido de fútbol, me destrozo. No duermo muy poco. Y llego a ese primer entrenamiento con los jugadores y tengo que estar fuerte con ellos y empezar, porque la llamita se vuelve a prender, la velita se vuelve a prender. Entonces, ¿qué aprendí? Que gané el partido más importante de mi vida y que la familia, Dios, es lo más importante que uno tiene a su alrededor. El staff médico, el valorarle a esos profesionales que estuvieron con uno tomando decisiones de qué hacían, cuál era el plan a seguir, y confié plenamente en ellos. Entonces,
creo que la familia me dio mucha fortaleza, miré a mis hijos siempre y el cáncer yo lo vi como una oportunidad para vivir. Yo traté de hacer mi vida normal y la hice, porque cuando a usted dicen tenés cáncer, un 23 de diciembre, para muchos cáncer es igual a muerte, y yo dije, cáncer es una oportunidad de vivir, de trabajar, de estar al lado de mis hijos, que me vean fuerte, de mi esposa, de mis hermanos, de mis amigos, y yo creo que eso fue lo más lindo, el saber que no podía claudicar y que no podía entregarme. Yo lo único que hice fue entregarle la enfermedad a Dios, le pedí que me ayudara y salir adelante. Es más, yo le cuento acá una infidencia. Cuando terminé mi radioterapia, mi sesión número 26, a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde yo ya estaba viajando a Quito a trabajar, y un mes me le volé a los médicos, me le volé, no, entre comillas, un mes les pedí para mi aparecía al trabajo cuando estaba incapacitado, porque quería estar en el trabajo. Entonces yo digo, es no claudicar y no entregarnos al mayor problema que tengamos. Nos entregamos, no se entreguen, porque la vida es muy linda y yo siempre quise vivir. Veo que sos católico. Sí. Si te encontrás al Creador, ¿qué te gustaría escuchar de él, hermano? Que te dijera él. Más que me dijera, yo agradecerle a él, porque he tratado de aprovechar la vida al máximo, con muchas equivocaciones, con muchos errores, con dificultades. Somos seres vulnerables, a veces creemos que todo lo podemos solucionar, y esto es hasta que el Creador diga. Entonces, darle las gracias siempre, y que me diga que en el lugar donde voy a estar me pueda encontrar con mis hermanos y con mis padres en ese sitio donde todos queremos estar y terminar juntos. Muchas charlas que te faltó con Andrés, hermano. Uy. Qué tristeza esa pero vaina, ¿sabe las que tuve con él? Yo me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana y nos quedábamos dormidos, abrazados en una misma cama los dos después de un partido. Él se acercaba al cuarto mío y nos quedábamos hasta las 3, 4 de la mañana. Recuerdo que me decía, usted entrenador y yo asistente, o yo entrenador, Andrés, y usted asistente, me decía que tuviéramos un cuerpo técnico. Era uno de los sueños que él tenía, cuando se retirara y yo me retirara de la actividad como jugador, tuviéramos un cuerpo técnico. Él analizaba muy bien el fútbol, era un adelantado, ¿sí? Nos faltaron muchas charlas. Por eso, hoy todavía no entiendo la muerte de él, pero bueno, es parte de la vida. Se vino una pandemia como la que tuvimos y hay un arca donde invitan a varias personas, venga que se van a montar en este avión, mijo, que vamos a salvar el planeta. ¿Qué te llevas? O sea, no, lógicamente la respuesta primaria que he encontrado en las entrevistas es mi familia, mis hijos, mi mujer. Pero si te dicen un objeto, te damos la autorización de que te lleves algo material al espacio o a ese otro mundo nuevo que viene, ¿qué llevas? Usted lo vivió, ese respirador. Hoy no valoramos que hay dos cosas que son las que más hacemos cuando nos despertamos: respirar y tomar decisiones. Vos te levantás y tenés que estar tomando decisiones. ¿Me baño con agua caliente o agua fría? ¿Me voy a poner jean o me tengo que poner un traje porque voy para este lugar o para otro? ¿Tomo mi auto o me voy en el metro? Voy a este sitio de trabajo, voy acá, hago esta web. Todo el día estás tomando decisiones y todo el día estás respirando. Pero nosotros no valoramos la respiración, no respiramos el milagro del nacimiento. Hoy nace una personita, eso es un milagro de la naturaleza, es un milagro de Dios. Entonces, en la medida que nosotros no valoremos esas cosas, caminar, respirar, conversar, sentarnos en una banca con una persona adulta, es de las cosas que yo más disfruto en mi vida. Eso te iba a preguntar, Santiago. Una conversación. ¿Un café Exacto. con quién? ¿Con hace quién falta. te gustaría tomarte un café? Aparte de estar aquí conmigo, Sí. usted sabe. Pero una persona que vos digas, yo no me puedo ir de este planeta sin tomarme un café con esta persona, o una cerveza, un vino. No tiene que ser ese gran político, ese gran médico, esa persona que le ha dejado tantos beneficios a nuestra sociedad. Un Pelé.
es que yo disfruto con el portero del edificio, yo disfruto con el conductor del bus, yo disfruto en el campo mío con los utileros. A veces me meto a la oficina de los utileros a preguntarle por su vida familiar, por cómo viven, qué hacen, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay personajes muy importantes en la historia. Mandela, por ejemplo. Gandhi, personas como esa que nos dejaron a nosotros grandes enseñanzas, pero en particular con la gente que trabaja en la salud. Me les quito el sombrero. Y usted lo vivió. Porque total. Usted tuvo COVID y dieron la vida por... No, yo a ese médico que me trató, Ave María, me le quito el sombrero. Son humanos, sí. Son humanos. Mi médico que me curó de este cáncer y que ayer precisamente me coloca un audio y me dice, su tumor ya desapareció. Entonces yo valoro mucho esa gente que trabaja en la salud. Tener conversaciones con ellos me parece muy importante. Una palabra que te identifique, una sola palabra. Respeto. Y la que no te gusta escuchar de la gente, que te incomoda cuando la escuchas. Falsedad. La mentira. No, nos podemos equivocar y yo prefiero que me diga, me equivoqué, pero le voy a decir la verdad. La mentira no me gusta. ¿El dinero lo es todo en la vida, Santiago? Para nada, para nada. Es muy importante para tener ese beneficio tanto personal como familiar y poderle ofrecer un poquito más a los hijos, a los familiares, a la gente cercana a uno, y cosas que de pronto uno se privó muchas veces, pero me parece que no es lo más importante. ¿El aborto? ¿Estás de acuerdo? No. Ahora que la Corte sancionó la semana 24. No, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo estoy más de acuerdo con que tengamos orientación, que los jóvenes tengan una mayor orientación y seguramente van a tener mayor responsabilidad, pero es que si no hay orientación, si no se habla de sexualidad en la casa, no se habla de sexualidad en los colegios, entonces pensamos que el problema es para las niñas, ¿no? El problema es para los hijos de unos también, que no pueden ser padres de familia a los 16, 17 años, entonces la orientación es para quién, tanto para los hombres como para las mujeres. Nuestra sociedad hoy en día, la Corte, también vuelvo a la Corte, sancionó el cannabis como un tema de uso medicinal y de uso paliativo. ¿Estás de acuerdo con que legalicen el cannabis en el mundo? No en Colombia, sino en el mundo. Porque acuérdate que si nos vamos a la época otrora del licor, pues la humanidad tuvo que legalizar, claro, el licor, porque si no no existiría. Claro. Hoy en día, ¿estás de acuerdo con la legalización del cannabis? Yo estoy de acuerdo. Pienso sí, que si tiene esos beneficios y la persona está mucho más tranquila, yo creo que es darle la posibilidad a la persona de terminar o tener una vida más llevadera, como el tema de la eutanasia. Yo sé que uno no... Eso te iba a preguntar. Y ese tema es bien delicado y bien complicado, pero una persona que no tenga calidad de vida y pueda determinar qué hacen al final de tus últimos días, yo estaría de acuerdo. Y soy católico, pero yo creo que hemos evolucionado también. Nosotros somos católicos, pero tenemos que ir evolucionando porque estamos en un mundo totalmente diferente. Fuimos creados de una manera y hoy el mundo es totalmente diferente. Decir, quítele la vida a esta persona, sé que es muy difícil, llega ese momento y es complicado. Pero ver una persona sufriendo, yo creo que también puede tener ese derecho a elegir. Nos tenemos que ir, el tiempo es corto y se nos agota el tiempo. Un tema puntual. Encontrar la lámpara de Aladino, ¿qué superpoder te gustaría pedirle a ese Aladino? Hoy, pedirle... Ojo, superpoder. Sí. No es favor ni que cambiar en la sociedad, sino algo que esté en vos, que pueda aportar a la construcción de tejido social, a un mejor país, a un mejor mundo. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Yo hablo mucho de ese líder que le pueda dar paz a nuestro país. Y eso lo necesitamos,
que se acabe ya la violencia, que se acabe la guerra, pero para que se acabe todo eso, pues tenemos que tener todo lo que hablamos durante la entrevista. Santi, por favor, un consejo para las nuevas generaciones desde el punto de vista de tu experiencia a lo largo de tantos años laboral como deportista. Un consejo para todas las nuevas generaciones. Cuando hacemos algo en la vida y lo disfrutamos, eso es el equivalente a tener pasión y amor por lo que hacemos. Que lo que hagamos, para mí todas las profesiones son dignas, pero que lo que hagamos lo amemos, nos guste, lo podamos disfrutar y no hagamos las cosas por hacerlas. Cuando las hacemos con pasión, seguramente nos va muy bien en la vida. Y pasión es el equivalente a disciplina, a constancia, a responsabilidad, a compromiso y a saber trabajar en equipo. Un abrazo para todos. Esta nueva generación que viene va a ser el futuro de nuestro país y en sus manos está en tomar buenas decisiones. Un abrazo para todos. ¿Has tenido reconocimientos aparte de los trofeos y las medallas que cuelgan en tu oficina, en tu biblioteca, pero de esos reconocimientos que te digan, es que me invitaron a reconocer mi labor? Sí, muchos los he tenido y los he agradecido, pero soy más feliz dando que recibiendo. Es de las cosas que yo he aprendido en la vida. Recibo esas cosas y sigo hacia adelante, pero cuando yo doy, y cuando me refiero a dar, no hablo de lo material. Cuando un consejo, una enseñanza, resolverle cualquier dificultad que tenga ese ser humano, ese futbolista que es con el que trato a diario, para mí es algo que no tiene valor en la vida. Hermano, en nombre del canal, en nombre de la sociedad, en nombre de nuestra Colombia, pues un sentido y caluroso homenaje. Sabes que es un obelisco, sabes sí. Lo que simboliza un obelisco, es más que la fortaleza y la berraquera. Yo te veo plasmado ahí, Santiago, la verdad, de corazón te lo digo, porque a lo largo de tu vida lo que has demostrado es ese nivel de fortaleza y de berraquera. Siempre que lo mires, pensás, no en el canal ni en mí, pensás lo que las nuevas generaciones, a través de tu fortaleza, podemos lograr a conseguir. Me emociona, te lo agradezco mucho, Jaime. Me parece que es algo simbólico, pero que lo llevamos reflejado en nuestras vidas, por lo que todos los días estamos realizando, y de verdad que es muy grato recibir este tipo de homenaje, porque para mí es un homenaje muy lindo el que me estás haciendo. Sabes que te aprecio mucho y me alegra tu superación. Sos un hombre de empresa que generas también mucho trabajo a mucha gente, y que hoy lo que estás haciendo por el mundo, ojalá lo multipliques, porque de eso se trata, no de sumar, sino que vamos a multiplicar a todos esos cafeteros de Colombia. Lo mío no es así, lo mío es así, multiplicar. Santi, gracias por tu tiempo, hermano. Dios te dé mucha salud y te bendiga. Gracias a vos. Amigos suscriptores, qué lindo conversar con una persona como Santiago, una persona que nos puede aportar mucho, mucho. Como colombianos tenemos que escuchar a personas como Santiago, que en el fondo lo que buscan es bienestar, tanto social como económico para las nuevas generaciones. Recuerden, colombiano compra colombiano. Hasta una próxima.